Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén. Estamos agradecidos con Dios por su presencia, por su misericordia y por todo lo que Él hace con todos y cada uno de nosotros. Vamos a estar tomando un tema. Pueden sentarse los que están aquí y saludamos y bendecimos en el amor de Cristo a todos los hermanos que están allá en casa y que van a mirar esta predicación. Queremos motivarlos a que se alimenten. Hay un núcleo familiar en la sociedad donde uno nace, crece y se desenvuelve en varias áreas de su vida: la educación, la cultura, incluso hasta en el área religiosa, pero es a través de un núcleo familiar donde uno se desenvuelve y crece. Y en este caso, como familia, la iglesia es familia de cada uno de nosotros y nosotros vamos a estar creciendo. Pero ¿por qué menciono esto? Porque miro que algunos ya no han estado en el canal de YouTube, ya no han estado mirando las predicaciones. Yo sé que hay mucho otro material, muchos otros canales, pero recuerda que tú tienes una familia donde Dios te trajo en la iglesia para que aquí crecieras y maduraras y estuvieras bien alimentado espiritualmente. Yo exhorto en el amor de Cristo que sigan alimentándose, escuchando los devocionales y todo lo que conlleva esta comunidad cristiana. Amén. Entonces, vamos a estar tocando un tema hoy que ya lo hemos tocado en veces pasadas, en algunas otras veces, que el tema es cómo es la relación del mundo con el creyente, o cómo es la relación del creyente con el mundo también. Y en todo ello ya estuvimos tocando unos temas acerca de esto, y hoy quiero dar una breve reseña del último tema que tocamos acerca de la relación del mundo con el creyente, o la relación del creyente con el mundo. Y estuvimos hablando en la última enseñanza de este tema, hablamos de 3 aspectos que nos distinguen o nos diferencian del mundo. El primer aspecto que vimos la última vez en este tema es los deseos de la carne, que son los deseos impuros y pecaminosos que satisfacen a la naturaleza que nos separa de Dios. La naturaleza carnal y humana, si le damos crédito y la seguimos, los deseos de la carne, como consecuencia vivimos en pecado y estamos separados de Dios. Entonces, un aspecto que hablamos la última vez fue los deseos de la carne. Aquel hombre o mujer que sigue sus deseos carnales está separado de Dios y está caminando y viviendo conforme el mundo lo asimila o lo asemeja. El segundo punto que hablábamos era de los deseos de los ojos, que se refería a la codicia que puede venir por medio de donde tú posas tus ojos, posas tu mirada, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestros ojos porque de ahí viene la codicia, ¿verdad? Vimos algunas citas donde, por ejemplo, aquel hombre que miró un manto babilónico y un lingote de oro y dice: los miré y los codicié y los tomé. Entonces, los deseos de los ojos hay que cuidarnos porque nosotros no estamos a conforme el mundo, ¿verdad? Otra manera de estar siguiendo nuestra propia mirada y los deseos de nuestros ojos es cuando nosotros comenzamos a ver cosas que entretienen y roban el tiempo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y no solamente miramos series televisivas o mucho internet, redes sociales, pero también no solamente nos roban el tiempo de Dios, pero también nos contaminan, ¿bien? Y la tercera cosa que estuvimos viendo era la vanagloria de la vida, que la vanagloria de la vida se refiere a la arrogancia, el orgullo que llega a habitar en las personas, y ese orgullo y esa arrogancia de la vanagloria de la vida le hace independiente de Dios. Piensa que no necesita a Dios, no necesita su palabra, no necesita el consejo divino. Pero bueno, esta es una breve reseña de lo que estuvimos viendo en días pasados antes de que iniciáramos con los temas vía internet. Y hoy, amada iglesia, vamos a continuar hablando
acerca de la relación del mundo con el creyente en Cristo o la relación del creyente en Cristo con el mundo, ¿verdad? Discúlpeme, pero Arturo, te pido que mires que sí está grabando, solamente checa esto. Gracias, gloria a Dios. El otro día ya me disculpé con Arturo, que nos esforzamos tremendamente aquí por unas grabaciones y quedaron sin audio, pero gloria a Dios, amén. Así que vamos a ir en la Biblia, en San Juan 17:15. Quien nos escucha, estúdienlo en casa, yo se los voy a leer, quiero abreviar tiempo también. San Juan 17:15, el Señor Jesús estaba orando al Padre y le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en el versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muy bien, aunque estamos y vivimos en este mundo terrenal, el creyente no debe de tener una comunión íntima con los sistemas del mundo. ¿A qué me refiero con esto, amada iglesia? Nosotros tenemos una función social. Somos gente que vivimos o en un condominio, o en una colonia, o en una cuadra, o en un barrio, donde tenemos comunicación con el señor de la tienda, con el carnicero, con quien pasa y toca nuestra puerta vendiendo algún producto, y somos personas sociales y no podemos evitar tener contacto social. También somos personas que tenemos que administrar y vivir en base a una economía que hay diferencia. Hay gente con una economía elevada, otra media, u otros que carecen de economía. Pero la economía hace que tengamos relación también con muchas personas. Pero cuando hablamos de los sistemas del mundo, estamos hablando de sistemas corruptos y sistemas corrompidos que aceptan y trabajan y se mueven en lo que no agrada a Dios. No es lo mismo una persona que tiene su mesita con verduras, frutas, manzanas, guayabas, calabazas, y que vende un alimento, a un lugar donde se venden drogas, armas, o se vende incluso hasta personas para prostituirles. No es lo mismo. Nosotros sí vamos a acudir naturalmente a comprar verduras, jamón, crema, alimentos, pero nosotros ya no tenemos una relación con la sociedad en lo que es concerniente a lo impuro, a lo pecaminoso. Usted y yo ya no compramos pornografía, no vemos pornografía, porque eso contamina nuestra vida. Así que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús oró por ti, Jesucristo oró por mí y le dijo al Padre: no te ruego que lo quites del mundo, pero guárdalos del mal. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. El Señor pidió por nosotros y declaró: no son del mundo, como tampoco yo, dijo el Señor Jesús, yo tampoco soy del mundo. Amén. Aleluya. Así que quisiera que miráramos una cita en Mateo 9:11, gloria a Dios. Mateo 9:11 al 13, escuche, dice: cuando vieron esto los fariseos, catalogue usted, ¿los fariseos eran buenos o eran malos? Malos. Bueno, pues eran malos. Ahí uno que otro se arrepintió de sus pecados, como Nicodemo, y pudieron ser salvos. Pero bueno, dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Aquí vemos otros dos grupos de personas que estaban mal. Los publicanos eran cobradores de impuestos y eran gente que había traicionado su nación, su fe judía y la cultura judía y a su pueblo. Y también se hablaba de pecadores, pero se estaba diciendo que Jesús estaba comiendo con este tipo de personas. Aquí vemos un tipo de relación con ciertas personas. Versículo 12 dice, Mateo 9:12: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí vemos una de las razones por las cuales el Señor Jesús estaba teniendo una comunicación y convivencia con gente pecadora, porque necesitaban sanidad, necesitaban salvación. Más sin embargo, Jesús no seguía sus principios ni
seguían los placeres que ellos tenían, vamos a decirlo así, con una gula deleitosa, ¿verdad? Unos platillos suculentos en esa mesa, pero ese no era el principal objetivo de Jesús, gozarse en placeres carnales. Él sabía que ellos necesitaban sanidad y salvación y vida eterna. En el versículo 13 dice así, Mateo 9:13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto quiere decir, amada iglesia, que cuando Jesús estaba en un lugar comiendo y bebiendo con gente pecadora, Jesús nunca perdió su verdadero propósito por el cual estaba ahí. Porque Él venía a buscar a los pecadores, no venía a llamar a los justos. Amén. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde Jesús se relacionaba con pecadores, pero no para disfrutar de placeres o dar inicio o seguimiento a una amistad con el mundo pecador. Él decía el mensaje, sanaba enfermos, pero se retiraba y decía: si alguno quiere venir en pos de mí y me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nosotros podemos sacar la conclusión de que no todos le seguían, no todos decían: amén, es el Mesías, es el Maestro Salvador, ha traído sanidad a mi vida. No todos, amada iglesia. Así que Él estaba cumpliendo con su trabajo, sino que a fin de cuentas el propósito de Jesús era que estas personas conocieran el camino a la salvación, cosa que al final estos publicanos, pecadores y aún los fariseos que estaban criticando, escuchando los mensajes de Jesús, ese mensaje de salvación, esa muestra del camino a la salvación al Padre, o bien lo podían aceptar o bien lo podían rechazar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. También quiero que veamos en Mateo, permítanme un segundo, capítulo 13, gloria al Señor. Mateo capítulo 9, ya lo vimos, sí, ya lo vimos, gloria a Dios. Entonces hoy nos vamos a ir a Mateo 5:13. Gloria a Dios. Déjame ver si tengo aquí, sí, vamos a ver, vamos a ver 2 Corintios 6:14. Y los que están mirando el audio, les invito a que escuchen. 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Fíjense bien, no te unas con los incrédulos, porque más adelante vamos a ver otra definición acerca de una cosa es la gente que duda. Escuche bien, más adelante voy a enfocarme un poquito en esto. La persona que duda es una persona que recibe un mensaje, una palabra, y es verdad, lo pone en juicio, pero tiene la esperanza o el deseo de que se aclare su duda. Pero un incrédulo es alguien que ya se declara y se opone a una verdad y no la cree. Y los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos, ¿sí? Porque es por fe. Amén. Ahora, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego nos dice dos preguntas. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amada iglesia, en la verdad bíblica, la justicia no debe de tener comunión con la injusticia. Es verdad que estamos en el año 2020 y si habláramos de corrupción, vemos que los perversos, la gente ladrona, secuestradores y malos, a veces se unen con gente que aparentemente son justicia, pero están también unidos a la delincuencia organizada. Aquí no se está refiriendo a eso. Aquí estamos hablando de una justicia que viene a tu vida a través de la fe en Jesucristo y que tú ya no tienes que tener comunión con el mundo. Y también nos habla de qué comunión, es una pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Jesús es la luz y la Biblia nos enseña
que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Entonces, cuando vemos 2 Corintios 6:14, delante del Señor existen dos categorías de personas. Por favor, le voy a pedir que pongan mucha atención en esto, porque yo no estoy diciendo que Dios haga excepción de personas. No, Dios no hace excepción de personas. El sol sale para malos y buenos. Pero ante Dios, ante el Padre Celestial, ante su amado Hijo, hay dos categorías de personas: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. Dios tiene un plan y un buen deseo para los dos tipos de personas. El creyente ha sido perdonado de toda culpa, ha sido lavado de sus manchas más sucias de pecado que haya habido en su vida, y somos poseedores de grandes promesas. El incrédulo, el que no tiene a Cristo, el que no está en Cristo, también Dios lo tiene en su mente. Y Dios tiene el deseo de que se arrepienta de sus pecados, que se convierta de su mal camino y que venga a ser un hijo de Dios y también herede las promesas. Sin embargo, sí podemos hablar y tomar en cuenta dos categorías de personas. Por lo tanto, el creyente no debe de asociarse lo que el mundo aprueba, lo que al mundo agrada. No debemos de asociarnos, de involucrarnos al mundo. Amada iglesia, no me gusta decir lo que voy a decir, pero es una verdad. Pablo decía: yo a los judíos me hago como judíos y al gentil como gentil, para ganarlos para Cristo. Pero Pablo no estaba hablando de que él se emborrachara, fumara, hablara malas palabras o fuera a un baile. Cuentan por ahí que estaba un hermano repartiendo refrescos en la zona centro, porque este hermano trabajaba repartiendo refresco, y entró en una cantina y miró a otro hermano en la barra de la cantina y le dijo: hermano, ¿qué haces aquí? Y el otro hermano lo miró y le dijo: yo estoy aquí buscando una tentación para vencerla. No, mi amada iglesia, nosotros no podemos jugar ni coquetear con el mundo. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros no debemos de asociarnos a lo que el mundo le dice amén. Si alguien se involucra en las modas del mundo, cada tiempo cuentan las modas. Mire, cuando yo era niño, nos reíamos de los pantalones acampanados. Mirábamos a alguien con esos pantalones, pero cuando yo platicaba con un adulto, el adulto me decía: no, wow, en mis tiempos eso era la moda. Un pantalón estrecho, apretado de arriba de las rodillas para arriba y por abajo con unas campanas. Oiga, ahora en nuestros tiempos, y ustedes lo saben, los jóvenes usan el pantalón entubado. Las modas cambian, pero nosotros no nos guiamos por modas. Tú puedes llegar a la iglesia y puedes llegar a los pies de Cristo teniendo un modismo de carácter, de vocabulario o de manera de vestir, pero el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, va a redarguir tu corazón de qué manera tú puedes agradar a Dios. No estoy juzgando a nadie, pero el cristiano no se relaciona con el mundo ni aún en sus modas. Ahora, vamos continuando con esto. Cuando alguien se adapta a las modas del mundo, aquello te puede echar a perder la relación que tú llevas con Cristo. Los modismos, las culturas mundanas, el paganismo, las borracheras, las malas palabras, todo lo que te hace impuro va a afectar y dañar tu relación con Cristo. No queremos dañar esa relación con el Señor. Amémosle y mostrémosle nuestro amor, no haciéndonos amigos del mundo, porque Jesús mismo dijo: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, hemos hablado de que existe una relación social y económica con el mundo que es inevitable hacerla y llevarla a cabo, pero no somos del mundo. Amén. Miren lo que nos dice San Juan 7:7.
Juan 7:7 dice así: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Las obras del mundo son malas, mis amados hermanos. Amamos a los pecadores y ahorita voy a ir a eso para no adelantarme. Pero tenemos que saber que Jesús aclaraba y declaraba que todo lo que concierne al amor al mundo no es bueno, sino malo. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Escuche bien Efesios 5:11. Nos exhorta que no debemos de participar. Ya no vamos a oír música del mundo, ya no vamos a emborracharnos, ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos, porque esas son obras que no te van a producir frutos espirituales. ¿Por qué la gente no pasa al frente de la iglesia a dar acciones de gracias? ¿Por qué los miembros de las iglesias no pasan al frente a dar un canto de alabanza en gratitud a Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo no juzgo ni acuso a nadie, solamente le hago una pregunta: ¿ha dejado de participar en las cosas que el mundo participa? Pues la palabra de Dios dice: repréndelas. No dice que te pares enfrente de una tardeada, de una fiesta, y que les arrojes juicio. No dice eso. Dice que en tu corazón, en tu mente, reprendas en el nombre de Jesús esas obras del mundo y no las practiques. Amén. 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 Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo perdido, al mundo pecador. ¿Cuántas veces tienes carga para que alguien salve y se salve de ese mundo pecaminoso y pecador? Dios amó al mundo, pero Dios no ama las obras del mundo. Dio testimonio Jesús de que las obras del mundo son malas. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Marcos 16:15 dice: y él les dijo, Marcos 16:15, y él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escucha bien, a toda criatura. Está bien, predicar el evangelio al mundo, a los seres humanos perdidos. Esa es la labor. Esto muestra el amor de Dios por las almas perdidas, pero no por sus obras. En Judas 1:22, y con esto vamos a ir concluyendo, en Judas 1:22 dice: algunos que dudan, fíjese bien, que dudan, convencerlos. Hermanos, la duda es diferente a la incredulidad, porque la duda va a ser temporal hasta que a la persona se le aclare. ¿Cuántas veces te le acercas a un hermano maduro o a tu pastor y le dices: pastor, tengo una duda acerca de la Biblia? Y aparte llegaron los de otras sectas, ¿verdad? Testigos de Jehová, mormones, y ya me sacaron de onda. Eso no te hace incrédulo, eso te hace que tienes una duda, pero tú quieres que se aclare, porque tienes una fe, una credibilidad y una convicción en Jesucristo, el Salvador del mundo, y quieres que la duda se aclare. Pero un incrédulo es alguien a quien se le predicó el evangelio y sabe que emborracharse está mal, sabe que drogarse está mal, sabe que el adulterio está mal, pero lo sigue haciendo por incredulidad. En realidad no está creyendo el santo y bendito evangelio de Jesucristo de Nazaret. Tampoco estoy arrojando un juicio, pero San Judas 1:22 dice: a algunos que dudan, convencerlos. Vamos a aclarar las dudas de aquel hombre, aquella mujer que está convencido de Cristo y su evangelio, pero duda. Ahora, el versículo 23 dice: a otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El versículo 22 nos habla de una tarea que tenemos como iglesia, y esta tarea es con el mundo.
Hoy me quiso predicar un pastor, bueno, una persona que decía ser pastor. Me exhortó, me regañó, me dijo muchas cosas. Créame que nunca le falté el respeto a esta persona, pero yo le dije, habla con los inconversos. Yo ya tengo a Cristo, ya conozco la Escritura. Amén. Y me estoy esforzando por obedecer al Señor. Bueno, aleluya. Vamos a salvar y arrebatar almas del fuego, pero no somos parte de esas malas obras que comete la gente. Dice, de otros tener misericordia con temor. Misericordia del perdido, pero con una cautela de no caer en sus malas prácticas. Y por último dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si aplicamos la ley mosaica, que en los tiempos de los apóstoles estaba vigente, pues la ropa que se contaminaba por tocar un muerto o sangre u otras cosas, literalmente había que aborrecer esas cosas. Pero vamos a tomar un ejemplo espiritual. Si la Biblia nos dijo y nos dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, pero también dice, revestíos del nuevo hombre que está creado según Jesús, según Cristo. Así que, amada iglesia, les bendigo y les amo en el amor de Jesucristo. Es un gusto para nosotros seguir como iglesia. Lea la Biblia, escuchen los devocionales que estamos enviando. No se sienta mal cuando alguien se sale del grupo de WhatsApp de la iglesia. Vamos a caminar y un día vamos a estar nuevamente reunidos aquí en la iglesia y nos vamos a ver con más alegría, con más gozo, alabando y sirviendo al Señor. Dios les bendiga. Pastor Óscar Olivares.